Bienvenidos al Orden del Ser. Este ya va a ser el último audio de esta serie de metafísica atomista. Creo que con este quinto episodio ya cubrimos todos los principales temas de metafísica en Santo Tomás de Aquino, por lo menos a un nivel introductorio. Y bueno, el libro que escogí como imagen para esta serie, el de Eudaldo Forment, pues lógicamente tiene más temas, no es más extenso y ya se mete en temas más específicos como la belleza o el hombre en la cosmovisión de Santo Tomás de Aquino o otros temas que ya no, o sea, pertenecerían quizás a la filosofía o más bien a la teología de Santo Tomás, pero no tan propiamente a la metafísica, ¿no? Entonces, creo que con esto cubrimos más o menos bien una introducción. Y bueno, si en el futuro alguna vez se da el caso de volver a hablar de filosofía en general de Santo Tomás, pues se hará. Pero creo que se quedará bien con este quinto capítulo que espero que os guste. Bien, enganchando con el audio anterior, con el cuarto, comentamos allí que donde más propiamente se ve que ese ser subsistente al que llegamos por la vía que le dicen la sexta vía, ¿no? Muchas veces la del ente de esencia o de la contingencia, que ya expliqué que yo hacía como una mezcla de las dos, porque realmente creo que tienen el mismo fundamento. Pues bien, se llega a un ser subsistente, pero no es tan fácil de ver cómo ese ser subsistente es persona. Y persona se define como un agente con inteligencia y voluntad. Bien. De todas formas, sí se puede deducir porque, evidentemente, el ser subsistente, si decide crear en lugar de no hacerlo, eso es una muestra de voluntad. Y si decide crear de una manera específica en lugar de otra, pues eso es una muestra de inteligencia. Entonces, si se llega a un ser fundamental que tiene una actividad creadora en lugar de no tener ninguna, y además crea de una forma determinada, o crea un universo material, por ejemplo, con unos seres humanos que al final da lugar a seres inteligentes, pues coge de hacerlo de una manera en lugar de cualquier otra. Eso requiere inteligencia, ¿no? Por los conceptos que ya estuvimos diciendo, ¿no? Porque si lo hiciese de forma automática o mecánica, entonces estaría siguiendo unas leyes previas, con lo cual no sería el ser subsistente, sino que sería algo determinado, finito, y entonces habría que ir un paso más atrás hasta llegar al ser propiamente subsistente, que es el ser infinito, ¿no? Bien, pues dijimos que donde mejor se ve en la quinta vía de Santo Tomás, ¿no? Aunque propiamente no está señalando, y no, esto era la idea, una serie de introducción a la metafísica atomista, no de específicamente las vías. Pero si os dais cuenta, a lo largo de los capítulos, en realidad, aunque solo hemos presentado lo que es formalmente una en el audio anterior, pero también en el segundo audio, hablando de la causalidad, y pues prácticamente pues estábamos hablando también de lo que sería la segunda vía, la vía de las causas eficientes. O también hablamos del primer motor, hablando de Aristóteles, ¿no? Del primer motor, pues eso sería también, y la teoría del acto y la potencia, pues eso está muy relacionado con la primera vía. Y luego también en el audio anterior, hablando del concepto de participación, pues eso es en lo que se basa la cuarta vía, también, ¿no? La tercera, que es la de la contingencia, la mezclamos un poquito con la del ente de esencia y sí que la formalizamos, ¿vale? Y nos quedaría por tocar algo de la quinta vía, ¿no? Que sería la otra parte fundamental de la metafísica, porque es la teleología, ¿vale? Teleología que significa finalidad, ¿eh? La teleología significa finalidad o intencionalidad, pero más bien finalidad. Pues bien, vamos a ver un poco de quizás lo que queda más importante, que es la moralidad, el tema del mal y la teleología, la quinta vía, ¿no? Que están totalmente relacionadas. Bien, pues entonces vamos a empezar citando un texto de ya mencionado en otro audio Edward Fesser, ¿vale? Este filósofo, profesor de filosofía estadounidense, tomista, y
vamos a comentar cuáles son las facultades propias del espíritu en Santo Tomás, ¿vale? Lo que Santo Tomás considera que son las facultades propias del espíritu humano, que son la inteligencia y la voluntad, pero vamos a citar literalmente. Entonces dice, en el libro de Eduard Fesser, dice, aquí no considera el alma humana en la parte superior de una jerarquía de almas. Eso ya también hemos estado hablando en el audio anterior, ¿vale? Entonces dice, parte de su superioridad se debe al hecho de que cada tipo de alma incorpora las capacidades de los tipos inferiores y añade nuevas. Eso también lo estuvimos comentando. Y ahora viene lo nuevo, y es que dice, pero también se debe a algo más que eso. O sea, no solo a eso, que es lo que estuvimos comentando en el audio anterior sobre los grados del ser, sino algo más. Y explica, al igual que los objetos y procesos naturales, al igual que en los objetos y los procesos naturales, los organismos y sus actividades están ordenadas a ciertos fines como sus causas finales, y estas finalidades también tienen una estructura jerárquica, como por ejemplo, una planta está ordenada por naturaleza hacia la toma de nutrientes, al crecimiento y a la reproducción, ¿verdad? Un animal también comparte estos fines, pero además tiene aquellos que implican sus capacidades sensitivas, su capacidad de moverse y su apetito. Ahora, la clave es esta. Hay que notar que algunos de estos finales están subordinados a otros, ¿vale? Por ejemplo, el objetivo de tomar nutrientes es capacitar a una planta o a un animal para llevar a cabo sus otras funciones, como el crecimiento y la reproducción. Claro, o sea, tomar nutrientes ¿para qué? Pues para poder crecer y finalmente reproducirte. Entonces, más bien, un objetivo, pero un objetivo que es un medio para otros objetivos superiores. Entonces, así pues, un ser humano tiene todas estas finalidades también, las de los vegetales y los animales, pero añadiendo su intelecto y voluntad, con sus propios y distintivos fines naturales. O sea, la finalidad del intelecto es captar conceptos abstractos y razonar en base a ellos. Es decir, es alcanzar la verdad. La finalidad de la voluntad es elegir aquella serie de acciones que mejor concuerda con la verdad tal y como es descubierta por el intelecto, y en particular con la verdad sobre la naturaleza humana. Esto es precisamente lo que marca la moralidad en la visión de Aquino, el hábito de elegir aquellas acciones que fomentan el cumplimiento de los fines naturales y jerárquicamente ordenados que son propios al ser humano. Y aquí acaba la cita. Por cierto que el concepto de verdad, dos cosas. Para empezar, evidentemente el relativismo se autorrefuta al decir que todas las verdades son relativas o que no hay ninguna verdad. Porque si no hay ninguna verdad, al mismo tiempo estás diciendo que es verdad que no hay ninguna verdad, con lo cual autorrefutatorio y absurdo. O si dices, no, pero todas las verdades dependen, todas las verdades son subjetivas o todas las verdades son relativas, se le puede contestar, ¿es verdad que todas las verdades son subjetivas o eso también es subjetivo, eso también es opinable? Con lo cual, otra vez se vuelve a autorrefutar. O sea, el que haya una verdad absoluta es inevitable, lógicamente es inevitable. Eso es lo primero. Y segundo, que la definición de verdad es la adecuación del intelecto con la realidad, o la adecuación del entendimiento con la realidad. Y eso también se puede demostrar con ejemplos fácilmente. Si yo, por ejemplo, llego a una reunión con mis amigos y me siento en una silla que está vacía, pues nadie va a decir nada, es decir, todo el mundo lo va a ver normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que es verdad que las sillas pues, son para sentarse. Si yo llego a la misma situación, llego a la misma reunión, pero en lugar de sentarme en la silla, de pronto me siento y pongo el culo al lado de la comida, ¿no? Me siento en la mesa. Pues bueno, me van a mirar todo raro, ¿no? Es decir, van a decir, bueno, pero ¿qué haces? Acá hay silla ahí, ¿qué haces sentándote ahí? ¿No? Bien, me estoy alejando de la verdad, que es que la mesa no es para sentarse. Y ahora, si ya me alejo mucho más todavía de la verdad y, por ejemplo, llego
y nada más llegar lo mismo, la misma situación, pero en vez de sentarme en una silla, no ya en una mesa, pues intento sentarme encima de un niño, por ejemplo, un niño pequeño, pues lo más seguro es que me empujen, me ahostien, aunque sean mis amigos, y me digan, ¿pero qué estás haciendo? Estás loco, ¿no? Porque ya estás totalmente desquiciado, estás totalmente alejado de lo que es la verdad objetiva, ¿no? Es decir, la verdad es la adecuación del entendimiento con la realidad de las cosas. Y si no, pues lo que decíamos en el primer audio, se cae en la locura. Lo digo porque ahora ya hasta se niega que haya una verdad o que la verdad no se sabe lo que es. No, sí se sabe desde Aristóteles, ¿eh? Por cierto, esa definición es de Aristóteles también. Bien, pues entonces, sí, añadimos todo esto que hemos estado comentando, que es la finalidad del intelecto es captar conceptos abstractos y razonar en base a ellos, es alcanzar la verdad. Todo esto ya lo reconocía Aristóteles y esa era la base de la moralidad aristotélica, ¿eh? Claro, Aristóteles decía, hay una finalidad objetiva en las cosas y esa finalidad es lo que marca lo que es bueno para cada cosa, ¿eh? Por ejemplo, para una planta es objetivamente bueno absorber nutrientes y crecer, y es malo no hacerlo, porque supone su deterioro y muerte, ¿no? Para un animal es bueno comer, moverse y satisfacer sus necesidades, y es malo todo aquello que conlleve la privación de sus funciones naturales, ¿no? Y por lo tanto, de la misma manera, sería bueno, o es bueno, mejor dicho, para un ser humano hacer todo lo anterior y además satisfacer sus capacidades propias, ejercitar su intelecto y voluntad, relacionarse con sus semejantes, etc., ¿no? Entonces, Aristóteles ya establecía una moral objetiva basándose simplemente en la observación empírica de los fines naturales de las cosas. Lo que pasa es que al final de cuentas, como el ser humano trasciende a la naturaleza y no está obligado a seguir sus pretensiones naturales, pues sin Dios no hay una moral totalmente objetiva y absoluta, porque tú siempre podrías ir en contra de esas finalidades, de esos fines naturales, y por ejemplo acudir al suicidio, ¿no? O provocarte el mal a ti mismo intencionadamente, ¿no? Como hay algunos casos, por desgracia. Y entonces nadie podría decir por qué está mal ir en contra de la naturaleza y de nuestra teleología intrínseca si Dios no existe, es decir, si no hay un bien absoluto y objetivo. Luego también, por ejemplo, hablando de esto con un relativista moral, yo le decía, mira, incluso Aristóteles reconocía un bien objetivo en los animales, en las plantas, en los seres humanos, explicándole esto, ¿no? Es decir, para un pájaro, pues bueno, alimentarse, hacer su nido, refugiarse, etcétera, ¿no? Y dice, vale, sí, eso es. El relativista me contestó que, claro, eso era bueno para el pájaro, pero no sé, para un depredador, lo bueno era que el pájaro muriese o le diera algo y se cayera del nido y él poder comérselo. Entonces, claro, que la moral era subjetiva, al fin y al cabo, porque incluso lo que es objetivo dentro de un ser, lo que es objetivo para un ser, que es hasta donde llegaría Aristóteles, no tiene por qué ser bueno para otro ser. A lo mejor al revés. Para un depredador, pues a lo mejor lo bueno es la desgracia de su presa, ¿no? Y esto es cierto, esto es verdad. Entonces, claro, yo en ese punto ya digo, bueno, si de lo que estamos hablando es de que cómo establecer una moral objetiva y absoluta, digamos, universal, pues no puede hacerse sin Dios. O sea, eso está clarísimo. Por si no tiene un bien absoluto y trascendente a todo el universo, que es como un norte, ¿no? Un norte al que dirigirte, pues no tiene moral objetiva. Toda la moral sería subjetiva. Eso hay que reconocerlo así. Entonces, claro, eso es el paso que ya da Santo Tomás, ¿no? Vale, entonces, muy importante sería tener claro que el mal no es algo de por sí, no es algo que existe por sí mismo, no una sustancia. La sustancia sería el bien. Igual que la oscuridad no es algo, sino que es la privación de luz. Por lo tanto, el mal sería la privación del bien, ¿eh? O sea, no es algo por sí mismo, o como un hueco.
Un hueco no es algo por sí mismo, es la ausencia de todo lo que hay a su alrededor, del material que hay a su alrededor, ¿no? Bien, entonces, siguiendo esta definición de mal como la privación de un bien debido, evidentemente para un ser humano no es malo el que le falten alas, por ejemplo, porque no está en su naturaleza tener alas. Y de hecho, si las tuviera, o sea, si algún bebé naciese, por desgracia, con algo parecido a una ala, evidentemente sería una malformación, ¿no? Sin embargo, si es malo carecer de piernas. Esa sí es la privación de un bien debido, porque teleológicamente, naturalmente, el ser humano está, digamos, pensado o informado para tener piernas. Y si no las tiene es por alguna interrupción en su desarrollo o lo que sea. Es decir, eso es a lo que llamamos mal, a la privación de un bien debido. Luego estaría el tema de explicar el mal, el del problema del mal. Yo le dediqué un audio, se llama así, el problema del mal, la paradoja de Epicuro, dura 6 minutos y lo tenéis por ahí, ¿vale? Donde argumento, digamos, cómo se puede explicar el mal, ¿no? Así rápidamente, por tocarlo muy rápido, sabiendo esto, que el mal es la privación de un bien, pues entonces lo primero es que el mal no existe de por sí, eso hay que tenerlo claro. Y si nos vamos a el mal que hace una persona en concreto, pues se explicaría mediante el libre albedrío, porque si las personas no tuviéramos libre albedrío, se podría evitar el mal, pero tampoco habrían actos de bondad. Es decir, un acto de sacrificio, un acto de piedad, un acto de compasión, de ayudar. O sea, si nadie está necesitado, no hay nadie que preste ayuda, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos de un mal, digamos, catastrófico, donde no ha intervenido el ser humano, pues también tendríamos que pensar en que vivimos en un mundo material. Y por definición la materia es cambiante y todo se corrompe. O sea, hay seres que se crean y tienen que dejar luego espacio a nuevos seres. Es decir, la corrupción es intrínseca a la materia. Otra cosa sería especular con otro mundo totalmente diferente a lo que conocemos, pero en un mundo material es inevitable que haya procesos de corrupción y generación constantemente, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos razones independientes para pensar que existe un Dios inteligente, pues habrá que confiar en que Él sabe mejor que nosotros cuál es el mejor mundo en el que podríamos desarrollarnos, aprender, mejorar. Sabemos que las personas que al final son moralmente mejores son personas que normalmente han enfrentado muchas dificultades. Y la prueba es lo contrario, ¿no? Como pasa mucho hoy en día. Si a un hijo le das todo lo que quiere y más, y le haces todos los caprichos, como resultado acaba siendo una mala persona, acaba siendo infeliz y generando problemas, siendo un niño problemático cuando no delincuente. Es decir, Dios no quiere que seamos títeres donde Él nos maneja, sino personas libres para que el que lo ame libremente y pueda amar libremente a los demás. Y dentro de eso, pues el mal es inevitable, ¿eh? Pero para un desarrollo así, esto lo estoy improvisando, para un desarrollo más formal, pues animo a ir al audio que hice del argumento del mal, ¿eh? Vale, pues seguimos citando a Fesser y decimos que la capacidad del intelecto para saber la verdad se realiza mejor cuanto más profundo es el entendimiento de la naturaleza del mundo y las causas que lo subyacen. Y según Tomás de Aquino, la verdad más profunda sobre el mundo es que es causado y sostenido en el ser por Dios, lo cual se demostraría independientemente partiendo de premisas evidentes con argumentos como los que hemos comentado ya. Por tanto, la más alta realización del intelecto humano es conocer a Dios. Y como la finalidad natural de la voluntad es elegir las acciones que facilitan la realización de nuestros fines naturales, pues la más alta realización de nuestro libre albedrío es vivir de forma que facilitemos el conocer a Dios y actuar en consecuencia. Todas las capacidades vegetativas y sensitivas del alma están subordinadas a estos distintivos fines del intelecto y la voluntad. El intelecto y la voluntad son entonces las claves de la superioridad del alma humana. Es por estas facultades que los seres humanos, a diferencia de los animales, están hechos a imagen de Dios. Aquí acaba la cita, ¿vale? Fin de cita. Me gusta señalar una cosa,
que si os fijáis, esto es otro argumento que se llama el argumento del deseo, ¿no? Que dice, vamos a ver, si existe la sed es porque existe la necesidad de agua, evidentemente, ¿no? Eso es lo que te genera la sed, para que tú instintivamente busques agua. Si existe el hambre es porque existe la necesidad de alimento, o sea, pasa lo mismo. Entonces, ciertamente que sería muy extraño tener la necesidad y la capacidad natural de pensar en lo trascendente si no existiera ese algo trascendente que respondiera a esa necesidad. Eso como para reflexionar. Vale, entonces es por esto que un ser humano hace un mayor mal cuanto más se aleja de Dios y de las disposiciones divinas, claro. Que al final esto es cuanto más incumple la ley del amor, ¿no? Que ya metido en lo que es en doctrina cristiana, pues ya sabemos que cuando le preguntaron al Señor que cuáles eran los mandamientos más importantes, pues le contestó a los fariseos que lo más importante era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, y recalcó que en estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso es Mateo 22, 37. Pues eso es, eso es. Bien, pues ahora ya vamos a la parte final del audio con para hablar de la teleología y la quinta vía. Como hemos dicho, ya hemos tocado más o menos las vías anteriores. Es verdad que Santo Tomás es súper famoso sobre todo por las 5 vías, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios. Pero fijaros que a pesar de eso, las 5 vías ocupan simplemente unos pocos párrafos en la enorme obra que es la Suma Teológica, que ya explicamos que a su vez era solamente un resumen de toda la obra de Santo Tomás o de todo su pensamiento, ¿no? Y fijaros que unos pocos párrafos, pues nunca un texto tan escaso ha sido tan discutido, puede ser uno de los casos, si no el que más de la historia, que un texto tan pequeño, que apenas ocupa unos párrafos, pues haya sido tan discutido, hasta el punto de que hay libros enteros, pues casi de 1000 páginas, discutiendo solo una de las vías. Me refiero de gente importante, o sea, de catedráticos de metafísica, discutiendo solo la vía de la participación, por ejemplo, ¿no? Fue un libro entero, ¿no? Y bien gordo. Bueno, esto es curioso. Entonces, vamos ya con la quinta vía, que es la que nos queda por tocar. Bien, pues entonces, como dijimos, teleología significa finalidad y ciertamente que en nuestra realidad podemos apreciar que todo está ordenado hacia un fin, o todo tiene un propósito. Allá donde miremos, observamos finalidad, empezando por nosotros mismos. Todo lo que hacemos, lo hacemos con un propósito. Si vamos al médico o tomamos medicamentos, es para mejorar nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Si llamamos a alguien por teléfono, es para hablar con esa persona. Si compramos comida en el supermercado, es para alimentarnos. Pero no solo observamos finalidad en el ser humano, sino que también la observamos en los animales, en las plantas e incluso en los seres inertes, aunque ellos no sean conscientes de esa finalidad y solo se orienten a ella instintivamente o de forma predeterminada. Entonces, aquí merece la pena reflexionar sobre ejemplos de finalidad que encontramos en la naturaleza, y voy a citar a Manuel Carreira. Quiero decir también que la quinta vía, la vía teleológica, la desarrollé más formalmente y más extensamente en el primer audio del podcast, en el primero del todo. ¿Vale? En el audio más antiguo del podcast la tenéis como más desarrollada, metiéndome ya más en el tema del ajuste fino. Aquí no voy a tocar el ajuste fino porque no viene al caso, porque eso no es metafísica atomista. Santo Tomás iba, digamos, más allá, más al plano lógico metafísico, mientras que los argumentos del ajuste fino son como más basados en la ciencia actual, y eso siempre es contingente, la ciencia es cambiante. Entonces por eso es más robusto el razonamiento lógico de Santo Tomás, pero sí que hay algunos ejemplos que es que no me resisto a repetir aquí, que da Manuel Carreira, lo he nombrado varias veces, y de hecho es el audio más escuchado del canal, el que le dediqué, que ya sabéis, astrofísico y filósofo y teólogo. Entonces dice Carreira, ¿no?
Dice, ustedes piensen en la maravilla que estamos acostumbrados a aceptar sin darle importancia, pero que es increíble cuando se explica detalladamente. O sea, piensen en un huevo de gallina, que tan acostumbrados estamos a verlo y a comerlo, ¿no? Pero al final, si lo pensamos fríamente o como analíticamente, ¿qué es un huevo de gallina? Pues unos 70 u 80 gramos de una gelatina donde no hay apenas nada, apenas hay alguna estructura, es decir, lo único que hay es un puntito, ¿verdad? Un puntito naranja en el medio. Y sin embargo, ponemos el huevo a la temperatura adecuada, solamente con eso, solo con poner el huevo a la temperatura adecuada, pues se va luego desarrollando un puntito color café que hay en la yema y que empieza a tener una actividad extraordinaria. En pocos días aparecen hilos, aparecen tubos y se forma el comienzo de un sistema circulatorio y de un sistema nervioso. Esto hoy en día hay vídeos en YouTube que lo muestran perfectamente. Pasan unos días más y empieza a latir un corazón. Pasan unos cuantos días más y se forma un aparato digestivo y el comienzo de un esqueleto y aparece ya incluso el esbozo de unos ojos. Y así en 3 semanas el pollito se construye a sí mismo desde una célula hasta miles de millones de células, y sin ayuda externa, más allá de la energía en forma de calor. Y además sin dejar escombros, es decir, sin que nada le sobre. Y a las 3 semanas, el pollito, con ojos capaces de ver, con todo hasta las plumas, rompe el cascarón, salta afuera y empieza a correr y a picotear y a alimentarse. Y entonces dice Carreira, si esto nos lo contaran de una semilla, por ejemplo, de universidad, es decir, como queriendo decir que se pusiese en el suelo la semilla y que la universidad saliera ella sola, pues diríamos que es un cuento, que es pura ciencia ficción, pura tontería. Y sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el pollito es enormemente más complicado que una universidad. Realmente. Y en el caso de un ser humano, lo que sucede ya es que una célula se desarrolla hasta dar lugar al cuerpo adulto, que son billones con B de células. Y billones en español, no en inglés, porque un billón en inglés es 1000 millones. En español es 1.000.000 de millones. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Pues solamente con una codificación genética que exige moléculas de miles de millones de átomos y aquí al fin y al cabo esas son las instrucciones. O sea, esa es la información. Eso es inteligencia. Entonces, teniendo en cuenta que todas las células de un ser vivo llevan exactamente la misma información genética, o sea, de cualquier célula, da igual que sea de la piel o de un órgano, del pelo, de lo que sea, el ADN es el mismo, el ADN es personal. No obstante, esa enorme cantidad de información codificada genéticamente es la que permite que las células se coordinen y que cada una sepa en qué tipo de célula tiene que convertirse y cuándo, en el momento justo, y cuándo tiene que hacerlo. Y cualquier mínimo fallo da lugar a malformación, tumor, malformación, impide el desarrollo. Así que en el caso de un ser humano, una será una célula de un tejido muscular, otra se convertirá en una célula del ojo, otra del cerebro, otra del riñón, etc. Todas con la misma información genética, pero cada una se desarrollará de forma muy diferente y perfectamente coordinada, para al final realizar funciones muy diferentes. La función del ojo pues totalmente diferente a la de, no sé, un músculo del pie. Esta también es la razón de que un huevo de gallina siempre salga un pollito. Es decir, que hay una finalidad intrínseca en las cosas es innegable, porque de un huevo de gallina siempre sale un pollito y nunca sale un cachorro de perro o cualquier otra cosa. Y evidentemente no es por casualidad. Y también es la razón que hace que de una semilla de olivo pues siempre acabe creciendo un olivo y no cualquier otro árbol o otra cosa. Entonces, la finalidad es inevitable. Esto requiere el concepto de finalidad, que algunos ateos lo niegan, ¿no? Cuando quitas la finalidad de la ecuación, ya todo tiene más sentido. Como diciendo, cuando ya pensamos que el universo es totalmente absurdo, claro, pero eso es como decir, cuando te tapas los ojos y no ves la realidad, entonces ya mi teoría cuadra, claro. O sea, obviando una realidad como una casa, que es la finalidad de las cosas, ¿no? Que se comprueba una y otra vez. Vale, entonces, si no existiera la idea e información previamente de cómo tiene que ser un olivo, un pollito o un ser humano,
Pues entonces una semilla, un poco de gelatina confinada o una célula respectivamente, los ejemplos que hemos puesto, pues no podrían llegar a ser lo que tienen propósito de ser. O sea, eso es que está muy claro. Y aquí una clave que solo se lo ha escuchado a este autor que voy a decir ahora, el doctor en teología José Antonio Sayas, que falleció hace unos años. Y él decía una cosa muy importante. Él decía, él explicaba que hay una diferencia fundamental entre lo que sería orden convencional y orden objetivo. Vamos a explicar esto, que merece la pena. El orden convencional es el que nosotros hemos convenido llamar orden. Por ejemplo, el orden alfabético, ¿no? Hemos convenido que vamos a ordenar las letras desde la A hasta la Z, cada una en su posición. Pero evidentemente podríamos haberlo hecho de otra forma. La colocación de las letras podría haber sido de otra forma, ¿verdad? Entonces, ¿cabe que un orden así se explique por azar? Es decir, ¿es posible que echando al aire las 28 letras del alfabeto, por ejemplo, vamos a imaginar que las recortamos en cartón, ¿no? En una bolsa y las echamos al aire, ¿no? ¿Es posible que caigan perfectamente ordenadas? Hombre, vamos, está claro que podéis apostar con seguridad lo que sea a que eso no va a pasar, porque la probabilidad es tan remota que es que no va a pasar. Pero bueno, aún así, vale, vamos a suponer, como alegan con la evolución, bueno, pero es que en miles de millones de intentos alguna vez saldrá. Vale, vamos a aceptarlo, ¿no? O sea, la posibilidad está, teóricamente, aunque es tremendamente difícil, y agarrarse a eso, pues yo no sé hasta qué punto es razonable, pero bueno, suponiendo que es que, bueno, ha habido miles de millones de intentos de ensayo y error, pues al final te sale, vale, bien. Pero ese tipo de orden es un orden convencional. Entonces ahí, pues cabe plantearse la casualidad o calcular probabilidades dependiendo del número de intentos, etcétera. Bien. Pero lo que él dice es, eso no es comparable, cualitativamente es diferente al orden objetivo. Y en el orden objetivo sí que es verdad que no cabe cálculo. Ahí ya no hay probabilidades. ¿Por qué? Porque el orden objetivo es aquel que tenemos cuando elementos totalmente dispares y sin relación intrínseca entre sí, están sin embargo unidos y organizados de forma estable y permanente para realizar una función compleja, como por ejemplo puede ser la visión de nuestro ojo. Esto es un orden objetivo. ¿Por qué? Porque es un orden para mí igual que para un asiático o un africano o para un marciano si viniese, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que cambie ya no solo que cambie simplemente un convenio, porque a nosotros en verdad ¿qué más nos daría que el alfabeto fuese de otra forma? No, es que cualquier cosa que cambie en un orden objetivo ya hace que desaparezca totalmente la funcionalidad, ya no funciona. O sea, si la visión no tuviese el cerebro, el nervio óptico, la retina, es decir, todo, las pupilas, todo en el orden exacto en el que está cada célula, pues es que no funciona. No funciona, entonces no es lo mismo un orden objetivo que un orden convencional. El orden convencional, vale, pues podría ser de otra manera, simplemente hemos convenido que sea así y bueno, sería mucha casualidad que saliera como hemos convenido. Pero bueno, teóricamente se puede, pero el orden objetivo no. O sea, es que es absurdo pensar que algo, por casualidad, hace un ojo o desarrolla, o sea, la tendencia a la finalidad siempre tiene que estar ahí. Si tú estás construyendo algo funcional, algo que al final va a cumplir una función, es porque ya tienes la idea previa, la información previa, eso requiere inteligencia para que salga, porque vas buscando esa función, ¿no? Vale, entonces, allí donde se encuentra esto, decías ayer, pues necesariamente tiene que haber una inteligencia primero que lo haya pensado, evidente. Entonces sí, en el proceso de la evolución pues han surgido toda una serie de proyectos increíblemente perfectos, como puede ser el proyecto Hombre, encerrado en el código genético humano y demás, ¿no? Ahora bien, la materia inerte no puede tener por sí misma, la materia inerte no puede tender por sí misma a tales proyectos, porque para tender a ellos, como hemos estado explicando, es preciso conocerlos. O sea, primero tienes que concebirlos, que tener la idea, ¿eh? Por ello, lo cierto es que se necesita al menos la mano directora de una inteligencia, que haya puesto, aunque sea que haya puesto las leyes iniciales y que sepa que desembocan en eso, ¿no? Que haya pensado previamente en semejantes proyectos.
La finalidad está en esa ley intrínseca, como mínimo, no sabemos si quizá más, pero como mínimo la finalidad está en esa ley intrínseca de los átomos que permiten su organización. Pero habría que decir, ¿por qué existen esas leyes capaces de organizar estructuras y sistemas cada vez más complejos? ¿Por qué no otras? ¿Por qué no el caos? Cuando desde un punto de vista estadístico tiene infinitamente más posibilidades, ¿no? Por lo dicho, ¿no? Porque para que se cumpla una función tiene que ser solo ese orden. No cabe otra. Por lo menos si hablamos de orden objetivo. Y cualquier otra posibilidad, pues son infinitas más. Y que no darían lugar a ninguna función, ¿no? Entonces, acaba Sayez citando al gran matemático Henri Poincaré, ¿no? Que dice, la casualidad es el nombre que le damos a nuestra ignorancia. Pues bien, yo creo que es una buena cita para acabar. Y, como digo siempre, si os ha gustado darle like, comentar, suscribiros y compartir el podcast. Un abrazo y gracias por escuchar.